Blindeca, expertos en blindaje, presenta la entrevista en línea con William Meléndez. Bienvenidos a la entrevista en línea en este miércoles 2 de febrero de 2011. Gracias por acompañarnos. Transmitimos en tiempo real desde la sala de redacción de La Prensa Gráfica. Un saludo a los cibernautas que nos acompañan en el www.laprensagráfica.com, a nuestros televidentes que nos ven a las 9 de la noche en CCTV Canal 25 y 95 en cable, y a nuestros compatriotas que nos miran por Uniglow Canal 28 en Houston, Texas. Las medianas y pequeñas empresas constituyen el principal soporte de la economía del país y desde luego son una de las fuentes más importantes en la generación de empleos, como ocurre también en otros países. Sin embargo, son vulnerables en tiempos de crisis, especialmente cuando ven limitada la posibilidad de acceder a créditos o recibir tratos preferenciales. Este miércoles queremos hablar de esto y otros temas relacionados. Nuestro invitado es el embajador de Estados Unidos en Venezuela, encargado de negocios, ha sido embajador de Estados Unidos en Venezuela, encargado de negocios en Puerto España y Trinidad y Tobago, y además de otros cargos de importancia. Tampoco es extraño para nuestro país. Nos acompaña en nuestros estudios el embajador Charles Shapiro. Él es jefe consejero para iniciativas económicas del Buró de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de los Estados Unidos. Embajador, bienvenido, un gusto. Un placer. Muchas gracias. Bueno, embajador, para comenzar, explíquenos brevemente entonces a qué responde su visita a El Salvador. Bueno, estuve aquí hace 2 o 3 meses, entonces tenía negocios que hacer, asuntos que hacer en Panamá, entonces estoy tomando provecho de la oportunidad de visitar El Salvador de nuevo, uno de mis países favoritos. La cosa que más me interesa es un cambio de leyes, un cambio de concepto que se llama garantías mobiliarias, que según el Banco Mundial facilita el acceso al crédito para las pymes. Y tengo entendido que el Ministerio de Economía está elaborando un anteproyecto de ley y quiero hablar con mis colegas del Ministerio, del sector privado, banqueros, asociaciones de empresas pequeñas, para hablar un poquito de este concepto nuevo. Es decir, su visita no se va a limitar a reuniones con el Ministerio de Economía o con entidades oficiales. O sea. No, porque es importante que todo el mundo entienda cómo funciona este concepto. Es un concepto que nosotros introdujimos en los Estados Unidos en los años 50, Canadá en los años 70. Ahora, según el Banco Mundial, países alrededor del mundo, desde Vietnam y Camboya hasta Bosnia y Herzegovina, ¿verdad?, usan este concepto. Pero es algo extraño para aquellos países que usan el código, ley de, ¿cómo se dice?, código napoleónico como la base de sus leyes. ¿Está hablando de código de comercio, mercantiles? Bueno, el código de leyes que funciona en América Latina. Claro. Okay. Ahora, pero ¿y por qué el interés específicamente en El Salvador, embajador? Bueno, me interesa en todos los países de este hemisferio, no solamente El Salvador. Pero El Salvador me interesa porque es un país donde, como en los demás países, o sea, las pymes son la fuente de trabajo, de empleo, como en cualquier país del mundo. Y al fortalecer las pymes, ese fortalece la economía, crea fuentes de trabajo y también crea más estabilidad política. Ahora, antes de que entremos más en detalle sobre esto, que sí me interesa obviamente, explíquenos si su visita tiene que ver algo con la visita del presidente Obama programada para abril, o es absolutamente... No, es una cosa aparte. O sea, es posible que los presidentes hablen de este tema, pero son presidentes, ellos pueden hablar de lo que les dé la gana, ¿no es cierto? Claro. Ahora dígame, entonces, ¿se va a reunir también con la banca privada? Sí. ¿Con representantes de la banca estatal de igual manera? Es decir, bueno, el Banco Multisectorial de Inversiones, por ejemplo, estoy pensando, ¿no? Tengo que buscar en mi agenda. O sea, llegué anoche y acaban de darme mi agenda final. Pero son como las instituciones claves en las que ustedes... Sí, y la superintendencia de bancos también, desde luego. Exquisita comida, profesionalidad en el servicio y un ambiente agradable. Lo encuentra en Restaurante Mesón de Goya.
Visítenos y saboree nuestra variedad de platillos. Le ofrecemos un amplio menú a la carta y atractivas promociones. Atendemos eventos sociales y empresariales. Para su comodidad, brindamos servicio de banquetes a domicilio. Restaurante Mesón de Goya. Todos los días salimos. Salimos a dar lo mejor de nosotros. Salimos a dejar el corazón en el trabajo. Cuando hay adversidad, salimos. Cuando no sale el sol, salimos. Así somos los salvadoreños. Ponemos el alma en todo lo que hacemos. Y esta vez también saldremos. Porque saliendo a trabajar es que se sale adelante. Hablemos ya entonces en materia de la importancia de las pequeñas y medianas empresas en los países, porque esto no es una situación exclusiva de El Salvador. No. A nivel mundial las pequeñas y medianas empresas juegan un papel importante en la economía. Entonces, ¿cómo es que las ven ustedes, por ejemplo, en el marco de la iniciativa o desde la visión que tiene el... Bueno, primero, nosotros, los Estados Unidos, los países de CAFTA, más Colombia, Perú, Chile, Belice, todos nosotros somos socios en un grupo que se llama Caminos a la Prosperidad. Caminos a la Prosperidad. Que va a tener una reunión ministerial en Santo Domingo a mediados de marzo. La idea de Caminos a la Prosperidad es asegurar que cuando crezcan las economías, que no son solamente las clases medias, media altas, que gozan del crecimiento económico, sino que todos nuestros conciudadanos, en todos los países, incluyendo los Estados Unidos, se sientan los beneficios del crecimiento económico. Entonces tenemos que ampliar los beneficios del comercio internacional, tenemos que ampliar los beneficios del crecimiento económico y la manera de hacerlo es a través de las pymes y tenemos que fortalecer las pymes. Ahora, es lógico entonces pensar que las pymes de alguna forma han estado en el pasado un poco relegadas o no se les ha dado la atención debida. No, es que no se puede olvidar las pymes. Y cualquier gobernante, cualquier... Pero en algún momento se pasó por alto las pymes. No. Pero, bueno, el paso primordial para cualquier país del mundo es la macroeconomía, ¿verdad? Y tener las políticas macroeconómicas correctas. ¿Verdad? Y yo creo que, bueno, en términos generales, que todos los países, la mayoría de los países de este hemisferio, ya tenemos las políticas macroeconómicas más o menos correctas, ¿verdad? Entonces ahora tenemos que prestar atención a las pymes, o sea, a la microeconomía, porque todos nosotros como ciudadanos, como padres de familia, vivimos en la microeconomía, ¿no es cierto? Entonces lo que nos importa como electores, como ciudadanos, o sea, ¿cuánto gano yo? ¿Cuánto gano yo? Sí. ¿Cómo vivo yo? ¿Cómo vivirán mis hijos en el futuro? ¿Verdad? Entonces tenemos que prestar más atención a la microeconomía. Y esta es una manera de hacerlo. O sea, lo que más me interesa es la inclusión financiera. ¿Okay? Para lo pobre, para las microempresas, para las pequeñas empresas, para las empresas medianas y grandes también. ¿Cuál ha sido la forma que ustedes, o cómo han visto ustedes la forma tradicional de operar de las pymes en estos países, en América Latina? Pues lo que pasa, cosa interesante para mí, es que en los países de América Latina y el Caribe igual, los bancos solamente aceptan como garantías, en términos generales, propiedades inmuebles, ¿no es cierto? Sí, claro. Y en algunos países... Estamos hablando de una banca tradicional. Estamos hablando de los bancos privados, o sea, en todos los países. La emoción
emoción del deporte está en www.elgráfico.com. Ingresa al nuevo escenario deportivo y descubrí toda la pasión del deporte. Fotos, videos, fichas y resultados de las mejores ligas del mundo. Elgráfico.com. Conectados por deporte. Blur. La revista más innovadora y moderna de todos los tiempos. Única en su estilo, creativa. Un espacio exclusivo y reservado de entretenimiento y diversión, llevada al máximo. Blur. Time Out Movie. Lo mejor de la cartelera. Art. Shopping. La guía de la moda. Go. Viajes cortos fuera de la ciudad. Blur. Sí, porque la experiencia en nuestro país es esa, justamente en medio de una crisis, se supone que en medio de la crisis que hubo a nivel, en el mundo financiero, a nivel mundial, en El Salvador, bueno, la banca local como está más, tiene una forma de trabajo mucho más tradicional. O sea, los banqueros son muy conservativos. Pero se supone que eso fue en medio de la crisis, digamos, una situación que les benefició, porque no estuvieron emitiendo sobre papeles que no tenían ningún valor. Pero volviendo en el caso de las pymes, ¿cómo han sido tratadas desde la banca tradicional? Bueno, es que según el Banco Mundial, o sea, esas no son estadísticas mías, ni estadísticas norteamericanas, sino del Banco Mundial. Según el Banco Mundial, alrededor del mundo, o sea, entonces no quiero enfocarme en El Salvador, sino alrededor del mundo, en países en vías de desarrollo, los activos de las pymes, 70% de los activos son activos móviles, ¿ok? O sea, ellos no tienen tierra, ellos no son dueños de las propiedades. O sea, la señora que tiene un salón de belleza, o sea, no es la dueña de la propiedad, sino alquila la propiedad. Claro, y la banca tradicional ha acostumbrado a hacer un préstamo sobre la base de si tiene una casa, si tiene... Casa más vehículos en algunos casos y en algunos países cuentas por cobrar. Pero no sobre la base de una computadora, de una secadora. De la señora exactamente. En los Estados Unidos, Canadá, Camboya, Polonia, cualquier empresa, sea grande, sea chiquita, puede usar inventario, equipos, cosechas futuras, cuentas por cobrar. En un país como El Salvador, recibos de almacén para los cafeteleros. O sea, propiedad intelectual como garantía. Entonces, se puede usar cualquier cosa que tiene valor en el mercado como garantía. Pero para hacer funcionar ese sistema hay que hacer tres cosas a la vez. Primero es un cambio de ley, ¿no? Segundo es hay que implementar un registro electrónico donde se registra cuáles son las garantías que los prestatarios han prometido, ¿no? Pero eso implica tener una amplia base de datos. Sí, claro. O sea, que registre a todos los préstamos de todas las empresas de un país. No sé, me parece que es bastante difícil hacer eso, ¿o no? No. Es fácil. O sea, la experiencia muestra que es fácil. Y también hay que cambiar la ley de insolvencia. Entonces, ellos cambiaron la ley. Ellos ya tienen el registro electrónico, o sea, el programa de computación. Entonces, y está funcionando. O sea. En el caso de la banca tradicional, embajador, ya haciendo las modificaciones de ley y todo eso, pero también se requiere un poco de voluntad de la banca tradicional. Desde luego, o sea, no es obligatorio dar un préstamo. Exacto. Estimulamos tus sentidos para que leas, veas, escuches e interactúes con la verdad. LPG Multimedia. El inicio de un
estrategia financiera desde los negocios y la actividad económica hacia toda Centroamérica. El Economista Regional, una revista especializada donde encuentras el panorama empresarial y los principales movimientos financieros. El Economista, el modelo regional de información económica. Pero entonces, sí es posible hacerlo, teniendo ya esa base de datos y un listado, sería entonces un listado de las propiedades que esa persona tiene. No, lo que pasa es lo siguiente, o sea, primero, si tú me prestas $1,000 y yo te prometo mi computadora, mi televisor, el horno de la cocina de mi casa, ¿ok? Como garantía. Entonces tú, como prestamista, vas a la computadora y el día 2 de febrero de 2011 a las 9:00 de la mañana, yo presté $1,000 a ese tipo Shapiro y él me prometió tal y tal y tal cosa, ¿verdad? Entonces, mañana, si yo voy a otra persona para pedir préstamo y yo quiero usar esos activos, esa propiedad, de nuevo, como garantía, ese prestamista puede buscar por la internet y no, Shapiro, ¿qué es esta cosa? Ya prometiste la computadora, el televisor, el horno al señor Meléndez, ¿verdad? Entonces esa es una estafa, ¿verdad? Entonces ese da más confianza al prestamista, ¿no es cierto? No es, digo, desde la perspectiva que puede tener la banca tradicional, es verlo como una inversión o un préstamo de alto riesgo. Porque es más ahora. Bueno, desde luego, más alto que un préstamo a alguna empresa grande, desde luego. Pero lo que pasa... ¿Qué porcentajes, por ejemplo, pueden ser? Bueno, quiero dar algo de las experiencias. Sí. Ok, Banco Mundial dice que dentro de un año de introducir ese sistema pasa las siguientes cosas. Primero, que las pymes tienen más acceso a crédito a términos comerciales. ¿Ok? Primero. Segundo, los préstamos son para cantidades de dinero más grandes, con plazos de repago más largo, y las tasas de interés bajan. Bajan porque esa señora que tiene el salón de belleza, ¿verdad? Sí. O sea, tiene garantías. Tiene activos que ella puede usar como garantía. Pero desde luego, o sea, las sillas de un salón de belleza no tiene valor de su casa o de un terreno en el campo, ¿verdad? Entonces, y por supuesto, banquero, como los banqueros son muy inteligentes, o sea, va a calcular la despreciación de las garantías, entonces, y no es una obligación. Pero funciona en los Estados Unidos, funciona en Canadá. Quiero darte un ejemplo. En el estado Sonora, México, estado fronterizo con el estado de Arizona, hay dos empresas mexicanas que usan almacenes en los Estados Unidos, o sea, justo al otro lado de la frontera. Claro. O sea, al depositar los productos, una empresa es una empresa agroindustrial, otra es una maquila. Okay, entonces, al depositar las cosas en un almacén en los Estados Unidos, usan esos productos como garantías y ellos reciben préstamos de bancos norteamericanos a LIBOR más 2%. Entonces, esa es la mitad del tipo de interés en México. La mitad. Entonces, según el Banco Mundial, alrededor del mundo, la consecuencia más importante, el resultado más importante es que bajan las tasas de interés. No al tipo de interés que pagan los empresarios más grandes, sino mucho más barato. Alrededor de América Latina, la tasa promedio que paga las pymes es 40%. En los intereses por un préstamo. 40%. Es altísimo.
La emoción del deporte está en www.elgráfico.com. Ingresa al nuevo escenario deportivo y descubrí toda la pasión del deporte. Fotos, videos, fichas y resultados de las mejores ligas del mundo. Elgráfico.com. Conectados por deporte. Blur. La revista más innovadora y moderna de todos los tiempos. Única en su estilo, creativa. Un espacio exclusivo y reservado de entretenimiento y diversión, llevada al máximo. Blur. Time Out, Movie, lo mejor de la cartelera. Art. Shopping, la guía de la moda. Go, viajes cortos fuera de la ciudad. Blur. Es altísimo. A mí, ¿cómo se puede ganarse la vida? O sea, ¿cómo se puede sobrevivir como empresa si uno tiene que pagar 40%? Y los coyotes de la calle. O sea, usted sabe mejor que yo Sí, cualquier negocio funciona a base de crédito. O sea, sea la vendedora del mercado, claro. sea la empresa más grande del país. O sea, todos necesitan crédito. O sea, capital operativa. ¿No es cierto? Claro, embajador, ¿de dónde se pueden tomar los fondos iniciales para poder echar a andar esta iniciativa? Es decir, digamos que en El Salvador hay un acuerdo general de todo el mundo, dice modificamos las leyes, las adecuamos, entonces, fondos. Vienen del banco, de los bancos privados. Y la experiencia muestra que son los bancos extranjeros que tienen experiencia en el exterior. Entonces los bancos norteamericanos, los bancos canadienses ya tienen experiencia en Canadá y los Estados Unidos. Entonces ellos van a ser los primeros en dar préstamos a los empresarios pequeños y medianos, ¿no? Y poco a poco los bancos nacionales se van acostumbrándose, porque no es una obligación dar préstamo, y por supuesto el banquero va a buscar qué es el negocio que tiene ese señor, si él tiene los récords, los archivos necesarios, si él tiene un plan de trabajo, o sea, todas esas cosas, pero también tiene garantías. Y son esas garantías que reducen el tipo de interés. Ahora, ¿qué indica la experiencia? ¿No es tan cierto eso de que los más insolventes, los que tienen menos posibilidad de pago son las pequeñas y medianas empresas? O sea, no, la experiencia? O sea, no necesariamente. O sea, los bancos van a discriminar, o sea, van a buscar aquellos que son hábiles como empresarios, ¿verdad? Que tienen negocios que funcionan bien, que dan resultados. O sea, no es todo el mundo que va a poder conseguirse un préstamo así. Pero más, o sea, esa es una herramienta para facilitar las pymes. No va a solucionar todos los problemas, sino va a ayudar a las pymes. En el Perú, según el Banco Central del Perú, las empresas más grandes del Perú pagan como 8% tipo de interés. Las empresas medianas, si pueden conseguir un préstamo, pagan 36%. Entonces, al reducir ese 36% a, digamos, 20%, tal vez 15%, o sea, más empresas van a tener éxito, lógicamente, porque los costos de hacer el negocio van a bajar. Y entonces, el impacto que esto tiene dentro de la evolución de la actividad económica de un país, ¿cómo se ha visto en experiencia, a la luz de la experiencia de otras naciones, embajador? Bueno, ¿cuál es el mejor ejemplo que ustedes tienen de evolución de las pequeñas y medianas empresas a partir de esta iniciativa? Un académico norteamericano que tiene mucha experiencia en, ¿se dice Rumania? Rumanía, sí. ¿Rumanía? Rumania o Rumanía. Ok, Rumanía. Dice que dentro de 10 años que tiene un impacto de entre 1 y 1,5% crecimiento adicional por año. Por año. Ese es impresionante, ¿no? Claro. Ese es un caso y un académico y yo no meto la mano en el fuego sobre esas estadísticas. Y está demostrado que son las pequeñas y medianas empresas las que más generan empleo, ¿no? Claro que sí, en cualquier país del mundo. En cualquier país del mundo. Bueno, entonces, el Banco Mundial,
el BID, USAID, dicen que este es el paso más importante para ayudar a las pymes. Que el segundo paso es crear buro de crédito. Yo no sé si hay buro de crédito en El Salvador, donde uno puede buscar, o sea, los datos sobre el señor Meléndez, ¿verdad? Si usted paga la luz al tiempo o no. Bueno, o sea, hay un lugar que se llama el DICOM donde está la base de datos de todos los insolventes. O sea, eso sí, pero esos son solamente información negativa. Y lo que se necesita es algo con la información negativa y la información positiva. Entonces, sí, que Meléndez paga a tiempo y Shapiro no. Entonces, tú debes recibir un préstamo antes que yo. ¿No es cierto? Claro, claro. Vaya, así de fácil. Exquisita comida, profesionalidad en el servicio y un ambiente agradable. Lo encuentra en Restaurante Mesón de Goya. Visítenos y saboree nuestra variedad de platillos. Le ofrecemos un amplio menú a la carta y atractivas promociones. Atendemos eventos sociales y empresariales. Para su comodidad, brindamos servicio de banquetes a domicilio. Restaurante Mesón de Goya. Todos los días salimos. Salimos a dar lo mejor de nosotros. Salimos a dejar el corazón en el trabajo. Cuando hay adversidad, salimos. Cuando no sale el sol, salimos. Así somos los salvadoreños. Ponemos el alma en todo lo que hacemos. Y esta vez también saldremos. Porque saliendo a trabajar es que se sale adelante. Pero también se necesita educación financiera. Se necesita que o el Estado o la asociación del sector privado o qué sé yo, da asistencia técnica a los empresarios pequeños. Sea, educar a los desde luego, ¿verdad? Porque los bancos siempre van a requerir información, datos sobre el negocio, ¿verdad? O sea, qué es el volumen, cuántas papas se venden al día, o sea, cosas así, ¿no es cierto? ¿Cuántos, las MIPYMES, cuánto genera de empleo cada MIPYME en promedio? ¿Hay algún cálculo de cuántos empleos se generan? No, o sea, ayer en Panamá me dijeron que las empresas pequeñas de Panamá generan 30% del empleo en el país, 30%, y que cada empresa pequeña emplea a 2 personas, o sea, el propietario, o sea, el dueño más una persona. Es impresionante. Ahora, embajador, una vez que en nuestro país hubiera un consenso alrededor de la modificación de las leyes y estuviera a la disposición, la voluntad, ¿cuánto tiempo puede llevar para que esto pueda ser una realidad? Pregunto porque, bueno, eso depende de ustedes. Es exclusivamente El Salvador. O sea, primero, es una decisión soberana de cada país. O sea, si quiere o no modificar las leyes, desde luego. O sea, modificar una ley en cualquier país del mundo no es cosa fácil, ¿no es cierto? O sea, claro. ni en mi país, ni en El Salvador, me imagino. Entonces, y ese es una de, tal vez la traba más importante, a ponerse de acuerdo, a llegar a un consenso entre el gabinete, el gobierno, el sector privado. Se necesita un patrón político para empujar el cambio de ley, porque esta es una cosa aburrida, es la cosa más, menos sexy del mundo, ¿verdad? O sea, cambiar el código comercial de un país, no sé para qué. Entonces, pero, y los presidentes, los gobernantes de cualquier país del mundo, de los Estados Unidos y El Salvador, tienen un montón de prioridades. Hay huelgas, hay inundaciones, nevadas en los Estados Unidos, problemas. ¿Verdad? Entonces, de cambio una cosa que teórica, primero es una innovación, ¿verdad? Entonces, entender el concepto requiere algo difícil. Pero ¿con quién es más difícil trabajar la disposición o la voluntad para poder echar a andar en esto? ¿Es con los banqueros, que son los que tienen el dinero finalmente,
o quiénes son los claves dentro de todo esto? Bueno, lo clave. Primero, el gobierno. Segundo, la Asamblea Legislativa. Tercero, los banqueros. Tercero, no, cuarto, los jueces. Porque hay que educar, o sea, los banqueros, los abogados, los jueces, los profesores de las facultades de Derecho, ¿no es cierto? Porque es un cambio de ley que cambia fundamentalmente cómo funciona la ley en un país, el Código Comercial. Cosa interesante. Para mí, yo le dije a mi esposa, es como tener un iPad, ¿verdad? Antes de tener el iPad, yo no sabía que necesitaba un iPad. Ahora no puedo vivir sin mi iPad. ¿No es cierto? Entonces yo perdí mi iPad y al volver a casa, la primera cosa que hice, al día siguiente, fui a la tienda para comprarme un iPad nuevo. ¿Verdad? Esta es una innovación también, difícil de entender. Ustedes llevan 200 años como país independiente sin esta cosa. Entonces, ¿por qué debemos cambiar la ley? ¿Por qué debemos cambiar esta ley? ¿Para ayudar a la pyme? Bueno, pero hay que generar un buen nivel de concientización dentro de la gente, ¿no? Para que entienda de qué se trata esto. O sea, de lo contrario es bien difícil comprenderlo. La emoción del deporte está en www.elgráfico.com. Ingresa al nuevo escenario deportivo y descubrí toda la pasión del deporte. Fotos, videos, fichas y resultados de las mejores ligas del mundo. Elgráfico.com. Conectados por deporte. Blur. La revista más innovadora y moderna de todos los tiempos. Única en su estilo, creativa. Un espacio exclusivo y reservado de entretenimiento y diversión, llevada al máximo. Blur. Time Out, Movie, lo mejor de la cartelera. Art. Shopping, la guía de la moda. Go, viajes cortos fuera de la ciudad. Blur. Porque tampoco los sectores, las MIPYMES que están agrupadas, agremiadas, tampoco me da la impresión de que tampoco están presionando porque esto se haga rápido. Pues lo que pasa es que las empresas ya exitosas no necesariamente quieren hacer una cosa para ayudar a las empresas que no han tenido éxito todavía. Y los banqueros ganan bien ahora, pues. Entonces, ¿por qué debemos arriesgar nuestro dinero? Pero no es un riesgo. O sea, no incrementa el riesgo porque cobran tasas de interés más altas que las tasas que cobran sobre préstamos a las empresas grandes. Hablé con un amigo mío en Atlanta la semana pasada, que es banquero, y él me dijo que a veces las garantías mobiliarias son más líquidas que las propiedades inmobiliarias, ¿Sí? ¿verdad? Y me dijo que él tiene un cliente, no quiero mencionar el banco, pero él tiene un cliente que tiene tragamonedas y que puede vender esas tragamonedas mucho más fácil que los terrenos, ¿verdad? Que hay un mercado para los tragamonedas. La visión tradicional es que, me imagino yo, un banquero dice, bueno, prestar dinero sobre la base de productos que tienen depreciación rápida, que quizás voy a llenar la bodega yo si los recupero y cómo hago para venderlos, porque el asunto es como recuperar dinero, ¿no? Eso, pero los banqueros van a calcular la depreciación. Depreciación, sí. ¿Verdad? Entonces ellos dicen, bueno, esas tragamonedas ahora valen, qué sé yo, $1,000 cada uno, $10,000 cada uno. Entonces yo las cuento como $5,000 cada uno, ¿verdad? Entonces yo voy a calcular la depreciación. Ahora explíqueme, embajador, toda esta iniciativa se deriva de esta legislación que se aprobó en la OEA en el 2002, que tenía que ver con transacciones de garantía. Bueno, ese, interesante. Parte de todo esto. Claro, o sea, ese es la OEA tiene una ley modelo y también tiene desde 2009 las regulaciones modelos
que se necesitan para implementar este sistema. Entonces, lo que uno tiene que hacer es ajustar la ley modelo para la realidad política, la realidad nacional de cada país, ¿verdad? O sea, una ley modelo no va a funcionar en El Salvador, ahora, digamos. Esto es una iniciativa particular de la Organización de Estados Americanos. Entonces, ¿cómo se inserta o cómo lo ven? ¿Cómo es que se mete entonces el Departamento de Estado de Estados Unidos sobre esto? ¿Cómo entra allí? Bueno, o sea, nosotros fuimos parte de todos los países miembros de la OEA que negociamos esa ley modelo. Pero es muy interesante porque son los abogados del Departamento de Estado. O sea, pero Estados Unidos es primera potencia mundial, economía y todo eso. Entonces dice, bueno, el interés de Estados Unidos va más allá de digamos, en términos de colaborar con los países, cómo dinamizar las economías. Bueno, cosa interesante para mí es que es muy importante. La secretaria de Estado Hillary Clinton dice que la democracia tiene que entregar a nuestros ciudadanos los beneficios de la democracia, ¿no es cierto? Tenemos que hacerlo, y esta es parte de eso. Tenemos que hacer funcionar bien las economías y tenemos que asegurar que no solamente la clase media y los ricos beneficien de la economía, sino de todos nuestros ciudadanos, ¿verdad? Es bueno para los países, es bueno para la economía, claro. Es bueno para esa gente los dueños de las empresas pequeñas y las microempresas, pero también es muy bueno para la estabilidad política. O sea, nosotros queremos, los Estados Unidos queremos, que todos los salvadoreños, no que sean partidarios del partido X, Y, qué sé yo, sino que creen en la democracia. En la democracia con mercado abierto. Que ellos creen que el futuro, claro. el futuro va a ser mejor que hoy. Sí, que sus hijos van a tener un estándar de vida mejor que ellos. Y ese nos beneficia mutuamente a El Salvador y a los Estados Unidos. Sí, porque hay sectores, digamos, de acuerdo a cómo está la condición económica de la persona, así se mide la democracia. O sea, una persona puede decir, si está mal económicamente y no tiene cómo alimentar a sus hijos, dice, bueno, pero si esto es democracia, esto no me funciona. Exactamente, exactamente. Y estimulamos tus sentidos para que leas, veas, escuches e interactúes con la verdad. LPG Multimedia. El inicio de una estrategia financiera desde los negocios y la actividad económica hacia toda Centroamérica. El Economista Regional, una revista especializada donde encuentras el panorama empresarial y los principales movimientos financieros. El Economista, el modelo regional de información económica. No tengo las estadísticas en cuanto a El Salvador, pero en muchos de los países latinoamericanos el sector informal produce entre 40 hasta 80% del PIB, ¿verdad? Hay gente que vive en la informalidad, que no participan en la economía nacional, ¿no es cierto? Sean agricultores, pescadores, chicleros en la esquina. Y lo que nosotros queremos es que toda esa gente se incorporen en las economías nacionales de cada país, que tienen un futuro mejor. Ahora, y todo esto pasa entonces por democratizar las economías. Exactamente. Yo digo que este asunto tan aburrido es la democratización del crédito. Más nada.
Y si es posible hacerlo, o sea, claro. Porque ese es el punto. Todo el mundo dirá, usted decía, bueno, que esto es complicado, es aburrido, no es tan atractivo por todo lo que implica, pero hay que ver los resultados que tiene y el impacto que tiene sobre Exactamente. los sectores económicos. O sea, USAID, aquí en El Salvador, está dando la asistencia técnica al Ministerio de Economía en el anteproyecto de ley. Entonces, lo que está pasando en América Latina es que Honduras fue el primero en implementar este sistema. El viernes pasado, el 28 de enero. El Salvador y Perú, yo creo que son los próximos países, o sea, que ya tienen los anteproyectos de ley casi listo, ¿verdad? Que desde luego hay que introducirlo en un momento oportuno en la Asamblea Legislativa y en el Congreso peruano. Guatemala ya tiene la ley, pero no tiene el registro electrónico. Y este es como tener un auto con solamente 3 ruedas. O sea, se necesita todo para que funcione bien. Entonces se necesita el registro electrónico. ¿Qué más? Jamaica está elaborando un anteproyecto de ley con asistencia técnica del BID. Guyana y... ¿quién más? Otro país caribeño. Están haciendo la misma cosa con asistencia técnica del Banco Mundial. ¿El Salvador hasta hoy qué es lo que tiene? Todavía no tiene nada de esto. Tiene un borrador de anteproyecto de ley. ¿Eso lo está trabajando directamente quién? ¿Es el Ministerio de Economía? El Ministerio de Economía. Sí. Ahora, quería preguntarle algo cuando hablamos de esto de democratizar el crédito. ¿Usted cree que el sistema financiero privado, desde luego, puede entender esto de la necesidad de democratizar los créditos? Pero los banqueros quieren ganarse dinero, ¿verdad? Como cualquier empresario, claro. ¿Verdad? Y los bancos son negocios. Y ellos van a ver que pueden ganarse más dinero a través de ese sistema. Más nada. Entonces, ese se trata de bancos privados. No se trata de subsidios. De banco privado que va a hacer en su interés dar préstamos a empresas pequeñas. Perfecto, embajador, entonces usted se queda todavía todo este día, mañana. Mañana muy temprano parto para Tegucigalpa. Bueno, debo entender que usted ya tiene una agenda apretada y que, bueno, ya no puede continuar con nosotros, pero quiero agradecerle que haya compartido con nosotros. Muchas gracias, ha sido un placer, señor Menéndez. Bueno, terminamos de esta manera la entrevista en línea, nos vemos mañana a la misma hora, Dios mediante, pues estará con nosotros en nuestros estudios el viceministro de Transporte para hablar sobre la situación del transporte justamente y la amenaza de los transportistas de aumentar el costo del pasaje. Nos vemos mañana a la misma hora.